Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Maximiliano, doctor Tigre, un productor de ideas y además consejero de internautas, de emigrantes, de indígenas y de personas que hoy día les va a hablar acerca de este ambiente contaminante, este ambiente que vivimos en la costa del Pacífico desde Perú hasta Venezuela. Este ambiente que pone a Ecuador a tambalear cuando en Perú hay unas elecciones donde la derecha y la izquierda latinoamericanas se enfrentan de manera frontal y de manera evidente, visible. En tanto que en Colombia se produce un enfrentamiento entre los ricos de Colombia contra los pobres de Colombia, y este es el choque más brutal que estamos viendo en Colombia. Y en Ecuador, en cambio, estamos viendo el choque que existe entre el gobierno elegido y sus aliados, que son en este momento los indígenas, pero que comienzan a echarse, a darse cuenta de que algo salió mal, de que las cosas no eran como las habían pintado, eran pajaritos en el aire. ¿Cómo vemos la situación? ¿Cómo se está viviendo? Para entender esto, diremos que en Perú se vive pues unas elecciones, y esas elecciones hay Castillo, por un lado, el Pedro Castillo, que es un profesor de 50 años, originario de Cajamarca, donde empezaron las famosas rondas campesinas, y él era un rondero campesino que tenía por finalidad evitar en un primer momento el robo de ganado, el robo de propiedades, pero luego fueron articuladas y alimentadas por Fujimori y por la derecha peruana y la injerencia extranjera en el Perú para luchar directamente contra el gobierno de, perdón, contra el Sendero Luminoso y contra el Frente o el movimiento Tupac Amaru, movimiento revolucionario Tupac Amaru, es decir, la extrema izquierda, la izquierda armada de Perú. Pero nace como un candidato Pedro Castillo, que emerge desde las aulas de la escuela primaria de Perú, de los lugares más apartados y difíciles. Un individuo que está sensibilizado a la historia de Perú, que es la historia de los incas y la historia de la conquista española, y por tanto tiene en su sangre la conciencia total de lo que ha sido la opresión colonial. Desde ese tiempo, estamos hablando desde 1532, que llega Pizarro al Perú hasta la fecha, Perú no ha dejado de ser un país botín que produce oro, que produce guano, que produce ahora petróleo también, pero produce cobre también, pero básicamente ha sido el país del dorado, el país del oro, el país que enloqueció a los europeos con el oro. Basta con recordar la enorme cantidad de oro que entregó Atahualpa a Pizarro y que convirtió a sus soldados en gentes más ricas que lo que heredó el rey Carlos V cuando heredó los imperios de Alemania y España. Los soldados de Pizarro, que iban, los jinetes de Pizarro, recibieron 15,000 pesos de oro, que era una fortuna para ese tiempo, mientras que el rey de España recibió 10,000, Carlos V. ¿Pueden ustedes imaginarse lo que era y por qué se enloqueció la gente en Perú? Y desde ese día hasta el día de hoy, Perú es mayor proveedor de oro de América del Sur. Es el botín del oro.
Y esta locura del oro ha convertido a un país en el país con más enfermos, más muertos de América del Sur, fuera de Brasil, y en proporción a la población, el que más muertos tiene en proporción al mundo entero. 180.000 muertos se estima que han muerto. Pero también tiene vacunados, ya también tiene convalecientes. Tiene un Perú que se encuentra fracturado por unas elecciones en las que la pandemia, la violencia electoral que ha llevado al asesinato en el pueblo del río, de un pueblo en este río N, en una cantina entran a matar y comienzan a salir dogmas de lo que fue el comunismo, que analizaremos en la siguiente charla, y se declaran homófobos, contra las prostitutas y verdugos por mano propia. Vale señalar que en sí la mentalidad de los indígenas del Perú, como indígenas conquistadores de América, fue siempre una mentalidad de crueldad absoluta. Recordemos que cuando los incas llegaron a conquistar aquí las tierras del reino de Quito y se enfrentaron a los caranquis en la provincia de Imbabura, no tuvieron piedad con 50.000, 40.000 seres humanos a los que mataron y lanzaron sus cuerpos a la laguna de Yaguarcocha, de donde viene su nombre, la laguna de Yaguarcocha. Esto es una prueba de lo que era aquella crueldad absoluta con la que vivían en la mentalidad andina del Perú. Este presidente, este candidato, tiene las de ganar, porque él primero revive las heridas que ha dejado estos 500 años de ser primero colonia de España y luego colonia, patio trasero de los Estados Unidos. Y en Perú, el principal problema es el enfrentamiento entre los ricos, centrados fundamentalmente en Lima, contra el resto del pueblo peruano, que comienza por los mismos barrios pobres de Lima, donde operaba el movimiento Túpac Amaru, y luego se propaga a todos los Andes peruanos. ¿Qué es lo que está proponiendo? Está proponiendo como fórmula de gobierno utilizar la experiencia de Evo Morales y la experiencia de Rafael Correa para crear un nuevo socialismo peruano. Un modelo que va a partir de la construcción de una constitución hecha por peruanos, pero pensada en función de cómo cambiar la histórica tragedia del Perú, de ser el país que ha servido de país botín de las grandes potencias mundiales. Frente a él se encuentra Keiko Fujimori, hija de un verdugo, un dictador, un genocida del Perú, que para ganar las elecciones inclusive llevó al Perú a una guerra con Ecuador, y esta guerra fue utilizada infamemente para coger a aquella gente de los barrios pobres de Lima, de las barriadas pobres de Lima, la gente joven, y llevarla a enfrentarse en el río Cenepa, en la frontera con Ecuador, a indígenas entrenados como fuerzas especiales llamados ibias de la nacionalidad Shuar y Achua, que los despedazaron, que luego inclusive andaban vendiendo al mundo las cabezas reducidas de aquellos jóvenes por $10,000 cada cabeza. Este verdugo del pueblo peruano de origen japonés tiene una hija. Esta hija
hace campaña política para librarle al padre que terminó en la cárcel, tiene una enfermedad crónico-degenerativa y está agonizando, entre comillas, agonizando, igual que lo hizo Pinochet, que para que no le metan a la cárcel dijo que estaba moribundo. Pero él aparentemente sí está más grave y no lo quieren soltar los peruanos porque saben que fue un individuo que no tuvo ningún escrúpulo moral para matar gente, que se valió de Vladimiro Montesinos para hacer toda clase de atrocidades imaginables en el Perú. Y finalmente convertir al país en un eje de la corrupción sudamericana y en el origen de la entrañable corrupción peruana que ha movido presidente tras presidente, y después de Fujimori todos los presidentes han sido destituidos por corrupción, y desgraciadamente el más noble de los presidentes, Alan García, inclusive se pegó un tiro. Keiko Fujimori propone restaurar el terrorismo de Estado establecido por Fujimori como mecanismo de gobierno. Terminar con todo lo que sean posibles focos de Sendero Luminoso y de cualquier coalición de la izquierda radical armada que pueda existir en el Perú o que pueda llegar desde Colombia o desde cualquier otro país latinoamericano. Pero está condenada, ha sido sentenciada a 30 años por haber recibido fondos de Odebrecht, la transnacional brasilera que compraba elecciones, obras, candidatos en América Latina, como antes lo hacían las compañías petroleras y las compañías norteamericanas. Esta decidió hacer lo mismo, pero desgraciadamente se metió en un mal negocio en México compitiendo con una compañía norteamericana por el reciclaje de la basura de México, y por eso el gobierno norteamericano le comenzó a perseguir porque una compañía norteamericana perdió el concurso de merecimientos con Odebrecht. De ahí se destapó la olla, cayeron numerosos presidentes, fue implicado Rafael Correa, Lula, los presidentes del Perú numerosos, y entre esos está Keiko Fujimori. Pero, ¿qué es lo que pasa en Colombia? En Colombia, en cambio, se vive otro drama. Colombia no vive la violencia histórica colonial desde la colonia. Colombia vive la violencia histórica republicana. Comenzó en 1900 con la guerra de los 1000 días, sucedida o provocada por Estados Unidos a fin de conseguir la separación de Panamá y poder construir ahí el canal de Panamá. Y a partir de ese momento se hace un conflicto entre conservadores y liberales que le permiten al gobierno norteamericano desde 1900 tener una injerencia directa en el ejército colombiano y convierten a ese país en un país donde el ejército más corrupto de América Latina, el ejército colombiano, es el que pone, quita, mantiene o elimina presidentes. El ejército colombiano, a su vez, está provisto y cumple órdenes directas del Pentágono, en tanto que la policía colombiana, a partir de los años 80, está bajo el control directo de la DEA, que tomó control de la policía colombiana para eliminar a Pablo Escobar y a todos los narcotraficantes del cartel de Medellín, del cartel de Cali, luego del cartel del norte del Valle, del cartel del norte del Atlántico y de todos estos carteles que emergen todos los días en Colombia. Desde ese momento la DEA tiene el control de la policía, que ahora está siendo culpada y está siendo observada inclusive por las Naciones Unidas
por el uso abusivo de la fuerza y el uso paramilitar de la fuerza. Recordemos que en Colombia se originaron las Autodefensas Unidas de Colombia, que fue un mecanismo creado primero en Centroamérica con los contras para luchar contra el gobierno de Nicaragua, y luego se lo utilizó en Colombia para luchar contra las FARC, pero terminó siendo una red de narcotraficantes armados y tremendamente poderosos que podían poner y quitar presidentes. Entre esos pusieron y quitaron a Uribe y siguen siendo parte de Uribe. El padre de Uribe fue asesinado por los comunistas, y la gente del Urabá, donde el papá era un terrateniente, fueron los que crearon las Autodefensas Unidas de Colombia. Estas Autodefensas Unidas de Colombia hoy se llaman rastrojos, se llaman águilas negras, se llaman estos grupos que operan en la frontera entre Ecuador y Colombia, y ahora en todo Colombia, inclusive en la de Venezuela, y tienen como finalidad combatir a el narcotráfico utilizando las mismas armas de los narcotraficantes, es decir, el mismo tráfico de drogas. Pero Colombia se enreda en unas protestas que ya llevan 40 días, las más sonadas de todo el continente sudamericano, las más violentas. Ya tienen 50 muertos, incontables desaparecidos, y la cosa sigue para largo. Y esta protesta de Colombia tiene la particularidad de que es no por los impuestos ni nada. En este momento la protesta de Colombia es fundamentalmente por el plato de comida. Mientras que en Perú la gente protesta, la gente grita, no por el plato de comida, sino porque no tienen forma de trabajar. Viven en la informalidad la mayor parte de la población peruana. En Colombia, el problema nutricional, que ya lo acarreaban desde décadas atrás, porque tenían los famosos gamines, esos barrios pobres de las ciudades colombianas, donde nació el narcotráfico, nacieron los narcotraficantes, nacieron los sicarios, nacieron este sistema de mafia colombiana que ahora es la escuela de mafia de América Latina y el principal alimento y nutrición de la mafia mexicana, inclusive de la mafia ecuatoriana, que ahora también vivimos el mismo problema. En Colombia pasamos de esta violencia personal entre ladrones y no ladrones, entre traficantes y no traficantes, y ahora Ecuador vive la misma violencia. Todos los días tenemos que ver toneladas y toneladas de cocaína que son incautadas, pero atrás de cada incautación hay masacres en las calles, porque los que no lograron exportar buscan a los testaferros, a los delatores, a los X, a los Y, a los Z, y comienzan a juzgar y a hacer justicia por mano propia, y hoy Ecuador está empantanado en una guerra de sicarios que lo vemos todos los días en televisión, y en una guerra de narcotraficantes y de microtraficantes que a todos nos aterra y que ya se libró inclusive en las penitenciarías del Ecuador, donde hubieron la increíble cantidad de 79 asesinatos dentro de la cárcel, y donde inclusive se dedicaron a jugar fútbol con la cabeza de los reos que habían sido asesinados entre ellos mismos. Esta violencia tan brutal exportada desde Colombia ha infestado a Ecuador. Las protestas en Colombia continúan. ¿Cuándo van a calmarse? Evidentemente las protestas en Colombia van a calmarse cuando los colombianos vean el fin del gobierno de Duque.
y vean el fin del gobierno de Uribe, porque Uribe lleva en el poder 20 años poniendo y quitando presidentes, inclusive lo puso a Santos y ahora lo puso a Duque. Es el dueño de Colombia. Y esto es lo que ahora está conduciendo a Colombia a este holocausto que está viviendo y que se soluciona evidentemente cuando la influencia de Uribe y de la extrema derecha y del ejército colombiano deje paso a un nuevo orden que seguramente será a partir también de una nueva constitución, como lo fue en Ecuador, lo fue en Bolivia, lo es ahora en Chile, va a hacerlo en Perú seguramente y va a hacerlo en Colombia. En Colombia posiblemente la transición va a partir de construir una nueva constitución y un nuevo orden social en Colombia, porque el orden social establecido desde 1900, con ese bipartidismo de liberales y conservadores y un ejército manejado y al servicio de la colonización norteamericana en América del Sur, es imposible. Por supuesto, Estados Unidos tiene que darse cuenta que ya los tiempos del imperio se acabaron. Ahora le toca evolucionar como ha evolucionado Inglaterra, Francia, Alemania, España, que dejaron de ser imperios y ahora son países. Estados Unidos también tendrá que dejar de ser imperio de blancos, cristianos, colonizadores y dueños de América Latina y de otros países del mundo, el imperio más poderoso del planeta Tierra, y tiene que resignarse a pasar a ser uno más de los países que votan en las Naciones Unidas. Por supuesto, nadie podrá negar que es y seguirá siendo hasta el último día la vanguardia de la ciencia, la tecnología y de los ideales, porque ha sido el país más idealista del planeta que nos ha hecho percibir la posibilidad de existir como seres humanos libres. Y este concepto de libertad ha sido muy importantísimo. La libertad que ellos han creado en el mundo, más allá de nada, ha sido la libertad gracias a la ciencia y la tecnología, los avances científicos con los que ellos han contribuido al planeta Tierra, el automóvil, el avión, la computadora, el internet, el GPS, las medicinas, las vacunas en este momento, son los que han dado al ser humano, a la especie humana, libertad. Y por eso Estados Unidos seguirá siendo patrimonio de la humanidad, aun cuando ya no sea el imperio. Todos los seres humanos tendremos que conservar a los Estados Unidos como patrimonio de la inteligencia humana, porque jamás en la historia de la humanidad hubo un país donde la libertad de la inteligencia humana tuvieran tanta lucidez y tanto desarrollo. Nos toca enfrentar entonces ahora la situación de Ecuador, que se encuentra enfrentado a un gobierno donde el presidente gobierna de mano de su mujer, porque además de que no puede caminar sin ella mucho tiempo, al parecer tampoco puede pensar sin ella mucho tiempo. Y este presidente se encuentra empantanado ahora porque tiene que responder a leyes que se creó en el gobierno anterior que les permitían mejores salarios a los profesores. Y eso significa $1.000 millones de gasto y no tiene dinero. También a una herencia que le dejó el gobierno anterior, que es el libre precio de los combustibles, que a su vez significa el libre precio de subida de los pasajes. Y ahora pretende que se abran las escuelas y colegios, e inclusive las universidades, pero la gente tiene que pagar en el transporte pues, de sus hijos, y resulta que el transporte aumentó. Entonces se encuentra empantanado porque no tiene dinero, está empeñado en una campaña de vacunación y
tiene ciudades altamente explosivas como Quito. El que le haya golpeado tan rudamente esta pandemia a Quito es como que a usted le dé una enfermedad cerebral. Si le golpeaba a Guayaquil, es como que usted tenga una enfermedad intestinal. Si usted le golpeaba en el resto de provincias del país, es como si usted tuviera una enfermedad en las extremidades. Pero si usted le golpea esta pandemia en Quito, que tiene un modelo centralista absorbente y que reúne todas las riquezas del Ecuador y el poder político, y en esa ciudad la gente se siente infeliz, y los infelices son más que los felices, los desgraciados son más que los agradecidos. Esta ciudad se vuelve un polvorín, y esto es lo que se viene encima del señor Guillermo Lasso. No es el problema de darle crédito a los campesinos, no es el problema de tranquilizar a los indígenas, que puede hacerlo, ya lo ha conseguido en la Asamblea Nacional Constituyente. En la Asamblea Nacional ya tiene una vicepresidenta y ha conseguido que los indígenas estén divididos entre los ponchos dorados que están en la Asamblea contra los ponchos mojados que están en los páramos listos para hacer las protestas del próximo 11 de abril. Esta es la situación que estamos viviendo y que se está viviendo en América Latina y que viene con la pandemia. El próximo 11 de abril comenzamos a tomar nuevamente conciencia de que el precio de los combustibles, de que los impuestos bancarios y que las ofertas de estabilidad y de seguridad en la educación y la salud o se cumplen o tendremos otra Colombia en Ecuador. Muchas gracias.